Hola a todos, ¿cómo están? Soy Natalia Yáñez, periodista de UC Christus, y les doy la cordial bienvenida a un nuevo episodio de Hablemos de tu Salud. Durante marzo se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Colon, por lo que queremos educarte más sobre este tema junto al doctor Felipe Belolio. Él es cirujano coloproctólogo de nuestra red de salud y actual presidente de la Sociedad Chilena de Coloproctología. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Y muchas gracias por participar con nosotros en nuestro podcast. Hola Natalia, muchas gracias por la invitación. Hola a todos y todas los que están escuchando. Doctor, para iniciar nuestra conversación vamos por lo primero. Cuéntenos qué es y cuáles son las causas, por ejemplo, del cáncer de colon. Cualquier cáncer se relaciona con un aumento descontrolado, desregulado de algún tipo de grupo celular. Por supuesto que en el caso del cáncer de colon, lo más habitual es que este crecimiento sea de alguna de las células de la mucosa del intestino grueso, que es la porción que reviste internamente el colon, en que por X razones que vamos a discutir en los siguientes minutos, alguna célula pierde su capacidad de morir, la muerte programada, y empieza a dividirse de manera desregulada y empieza a crecer, lo cual produce problemas tanto dentro del intestino, que nos van a dar algunas señales sobre cuáles van a ser las molestias que generan estos tumores por su ubicación en el intestino, pero además tienen esta capacidad de desprenderse de la mucosa del intestino y viajar a otros órganos, que es lo que denominamos metástasis. Dentro de las causas, la causa lejos más relevante tiene que ver con la edad. A mayor edad, mayor riesgo de que alguna de estas células pierda esta capacidad de regulación de la muerte y empiece a crecer de manera desordenada. Dentro de lo que uno puede sumar a la edad está, uno, algún tipo de predisposición genética. Nosotros sabemos que, por una parte, existen enfermedades hereditarias que se asocian al desarrollo de cáncer de colon, pero más frecuente que eso, existen toda una serie de genes que todavía no somos capaces de identificar específicamente, pero que se agrupan en familias. Y es por eso que cualquier individuo que tenga algún familiar de primer grado con un cáncer de colon es un paciente de mayor riesgo de desarrollar en el futuro un nuevo cáncer de colon. Existen otros factores de riesgo que son más bien modificables y que tienen que ver con los hábitos: el sedentarismo, la obesidad, el consumo de carnes rojas o embutidos en exceso, el tabaco. Todas esas cosas que son factores de riesgo que uno va sumando de manera casi voluntaria, también tienen que ver con el desarrollo del cáncer colorectal. Queríamos hablar también acerca de una data que se entrega, doctora, a ver si usted me puede ayudar a saber si esto es real. Se dice que el 90% de los pacientes pesquisados precozmente con cáncer colorectal se podrían curar. ¿Es así? Una de las grandes ventajas que tiene el cáncer de colon es que en su gran mayoría tiene una trayectoria, un desarrollo bastante entendible y conocido. La gran mayoría de los cánceres de colon nacen de una lesión inicial, que es lo que vamos a llamar un pólipo adenomatoso. Es por eso que gran parte de las estrategias de tamizaje, las estrategias de detección precoz, buscan identificar algunos de estos pólipos adenomatosos y removerlos con el objetivo de disminuir la posibilidad de que desarrolle a futuro un cáncer de colon. Ahora, incluso aunque uno detecte un cáncer ya desarrollado, mientras más pequeño este tumor, es más probable que uno alcance la curación solamente con estrategias, dependiendo del tamaño, que pueden ser endoscópicas, que pueden ser solamente cirugía. Por supuesto que hoy en día la mayoría de los pacientes lamentablemente se diagnostican en una etapa más avanzada, ya cuando el tumor está atravesando casi completamente la pared del intestino o tiene lo que se llama ganglios linfáticos con tumor. Incluso en esa etapa, hoy en día los avances tanto de la cirugía como de la radioterapia y quimioterapia permiten que la mayoría de los pacientes, independiente de que sea una etapa avanzada, puedan alcanzar la curación. Doctor, se habla de que esta enfermedad en los últimos años ha ido en aumento, tanto en Chile como en el mundo. ¿Por qué es así? Bueno, ese dato, que es bastante preocupante y que ha sido confirmado en múltiples estudios, dice que hoy en día el cáncer colorectal es el cáncer digestivo más frecuente en nuestro país y está probablemente a muy poco de acercarse a cifras
como el de la próstata en hombres o el de mama en mujeres, y superarlos incluso. Y eso se puede deber a múltiples cosas. Tiene que ver con el envejecimiento de nuestra población, pero tiene que ver también con lo que vamos a llamar occidentalización o el desarrollo de nuestra población. Por alguna razón que probablemente todavía no está bien comprendida, mientras más se desarrolla la población, disminuyen ciertos tipos de cánceres y aumentan otros tipos de cáncer. En este caso, el cáncer colorectal probablemente sea uno de ellos. Y de hecho, este desarrollo, y es una cosa que nosotros vemos tanto en nuestro país como en otros países, ha llevado también a la aparición de este mismo cáncer en pacientes más y más jóvenes, que es una cosa que nos ha llamado la atención a todos los profesionales que nos dedicamos a esta enfermedad. Claro, porque usted comentaba que uno de los causales es la edad, ¿cierto? Entonces, y ahora se habla que hay un fenómeno, que personas menos de 50 años también estarían teniendo esta enfermedad. Una de las razones por las cuales preocupa esto, por supuesto, porque afecta a gente más joven, en edad productiva, en que dependen mucho de ellos desde el punto de vista, de todos los puntos de vista probablemente, pero además porque en general los pacientes más jóvenes toleran de mejor manera las complicaciones que genera el tumor. Entonces, viviendo un poco más de tiempo con el tumor, permiten que se desarrolle más. No está tan claro si son más agresivos o no que los mayores, pero al menos sí está más bien claro de que consultan más tarde, porque nunca nadie piensa que una persona de 35 o 40 años puede tener un tumor. Exacto. Ven sangre, no le dan mucha importancia, tienen un poco de dolor abdominal, los diagnostican como colon irritable y así se va produciendo un avance de esta enfermedad sin darle el diagnóstico apropiado y por ende se demora el tratamiento. Ahora bien, en nuestro podcast de esta oportunidad nosotros queremos hablar acerca de la conmemoración que se hace del Día Mundial contra el Cáncer de Colon. ¿Podemos entregar de alguna manera algún mensaje o estrategias como prevenir, ¿cierto?, este tipo de cáncer? Hay varios niveles de prevención. Por supuesto que el nivel de prevención más básico es optar por hábitos de vida saludables. Ese lejos va a ser la recomendación que es más costo efectiva, si uno lo quiere así. Hacer ejercicio, mantener un peso estable, evitar el uso del tabaco, disminuir el consumo de carne roja y embutidos, todas esas cosas que nos permiten tener una disminución de esos factores de riesgo. Por supuesto que hay otros factores de riesgo que es importante identificar. Personas que tienen antecedentes familiares de primer grado especialmente de un cáncer de colon, si este familiar era menor de 50 años, están en un carril de mayor riesgo de desarrollar un cáncer de colon y debieran iniciar estudios de tamizaje, en el fondo, de detección temprana, lo antes posible, en teoría entre los 35 y 40 años, dependiendo de la edad del primer caso en la familia. Para la población general, la principal recomendación, uno, es entre los 45 y 50 años hacerse algún estudio de detección precoz. Existen algunos que son más sencillos, menos invasivos, como por ejemplo el test de sangre oculta en deposiciones, que está ampliamente disponible. Ese es un test sencillo en que se estudia una deposición y que eso permite identificar si es que existen trazas de sangre y si es así, el paciente debiera hacerse una colonoscopia. Ese estudio debe hacerse cada 1 o 2 años. O la otra alternativa es hacerse una colonoscopia, que es un examen un poco más invasivo, que tiene otro tipo de complicaciones, pero que es bastante efectivo en, uno, detectar un tumor y eventualmente, si hay un pólipo, removerlo, con lo cual disminuye la chance de que se desarrolle un tumor en el futuro. Existen en desarrollo múltiples test que permiten de manera mucho más certera, pero todavía está por el momento o son muy caros e inaccesibles o todavía falta desarrollo para demostrar su real utilidad. Y bueno, con respecto al cáncer de colon, también me gustaría, doctor, si nos pudiese contar acerca del diagnóstico y los tratamientos que hay disponibles. Bueno, como habíamos dicho, lo habitual es que uno detecta al paciente en relación a los síntomas. El ideal, por supuesto, es detectarlo cuando uno tiene síntomas, pero la realidad es que generalmente uno lo detecta en relación a los síntomas. Entonces, cuando uno tiene un paciente que tiene sangrado, que tiene baja de peso, anemia en algún examen, dolor abdominal, lo que se llama cambio de hábito intestinal, es decir, que se modifica la forma o consistencia de las deposiciones, uno debiera levantar un poco la ceja y solicitar algún estudio, el cual de preferencia es una colonoscopia para poder diagnosticarlo. Y en el ejercicio de que nosotros ya tenemos un paciente diagnosticado, se hacen algunos exámenes que vamos a llamar de etapificación para confirmar si el paciente tiene el tumor localizado o diseminado o con metástasis.
Si es que el paciente tiene metástasis, se sigue un poco otro camino, ¿cierto? Pero para el paciente que tiene un tumor localizado, las estrategias casi siempre pasan por algún procedimiento quirúrgico en el caso del cáncer de colon. En el caso del cáncer de recto, muchas veces se asocia lo que se llama la radioterapia o la quimioterapia antes del procedimiento quirúrgico. En ambos casos, una buena cirugía y un buen complemento con quimioterapia, si es que es indicado por un comité oncológico especializado, resultan en una alta tasa de curación de la enfermedad. El acceso a la cirugía se puede hacer tanto por vía abierta. La vía laparoscópica probablemente sea lo más recomendable hoy en día. Los pacientes que se operan por vía mínimamente invasiva tienen una recuperación más rápida. Está emergiendo con fuerza en distintas partes del país también el uso del robot como una alternativa para un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo. Y me imagino también que es caso a caso, doctor, por eso es importante consultar con un especialista. Para que se hagan una idea, el intestino grueso mide aproximadamente 1,5 metros. Y eso significa que existe 1,5 metros de posibilidad de dónde tener un tumor. Así que es distinto, por supuesto, tener un tumor en el colon derecho que un tumor en el recto cerca del ano. Cada lugar tiene sus propias características y su propio tratamiento, y por supuesto que es de un equipo especializado la responsabilidad de ofrecer el mejor tratamiento disponible. Perfecto. Bueno, doctor, también en UC Christus nos caracterizamos por ser un centro de referencia en casos avanzados y también por dar una esperanza de vida a los pacientes que en otras partes quizás solo tendrían cuidados paliativos. Para que nos cuente un poco más acerca de esto. Sí, la verdad que afortunadamente tenemos un equipo multidisciplinario de excelencia. Los especialistas que trabajan en todas las áreas, sea desde la oncología, la radioterapia, la patología, el estudio de imágenes, y los cirujanos a los cuales yo pertenezco dentro del departamento, la verdad que nos hemos preocupado de profundizar este tema que es tan relevante hoy día en nuestro país. Y la verdad que dentro de los pacientes que tienen tumores que hace algunos años atrás eran considerados inoperables, la verdad que hemos alcanzado una expertise o un desarrollo que nos permite recuperar o rescatar, por decirlo de alguna manera, pacientes que hace pocos años atrás probablemente estaban dados por perdidos. Quiero mencionar un par de casos. Primero, aquellos pacientes que tienen metástasis, especialmente hepáticas. Nuestro equipo de cirugía hepática, la verdad que también ha desarrollado muchas estrategias y técnicas que nos permiten rescatar ese grupo de pacientes, incluso con mucha enfermedad hepática, y aquellos pacientes también que tienen lo que se llama una recidiva pelviana o un tumor pelviano muy avanzado. También existe mucha expertise que nos ha permitido, con cirugías que son de alta complejidad y de larga duración, así todos los resultados hasta el momento han sido bastante favorables en ese grupo de pacientes. ¿Cuáles son los cuidados que debe tener el paciente operado de cáncer de colon? Algunas cosas que podemos nombrar acá. Bueno, por supuesto que el postoperado inmediato tiene ciertas restricciones, tanto de movimiento, se recomienda una dieta, hay ciertas cosas en el fondo que uno está diciendo, que cuide la herida, etcétera, etcétera, pero me imagino que estamos hablando un poco más a largo plazo. Y la verdad que para la mayoría de los pacientes, especialmente los que tienen cáncer de colon, distinto del cáncer de recto, que se ubica en la parte final del tubo digestivo, para los que tienen cáncer de colon, la cirugía no les genera grandes modificaciones de su tránsito ni restricciones muy relevantes dentro de su dieta habitual. Así que para el paciente que tiene cáncer de colon es poco lo que uno puede decir a largo plazo en general. Perfecto. Para los pacientes que tienen cáncer de recto, que el recto tiene una función muy relevante en cuanto a la manera de ir al baño, en términos bien sencillos, eso sí a veces genera ciertas alteraciones que uno muchas veces se apoya con ciertos cambios en la dieta, con incluso algunos fármacos o con eventualmente incluso el apoyo de ciertos ejercicios kinésicos que se han ido desarrollando en el último tiempo. Perfecto, doctor. Y bueno, para ir cerrando nuestra conversación, me gustaría que pudiésemos contarle a quienes nos están escuchando y este tema se les hace bastante interesante, quieren saber más. Existe la ley de cáncer, que esta ha sido de gran ayuda en cuanto a la prevención y también tratamiento oportuno de esta patología, ¿no es así? A ver, yo creo que la ley de cáncer es una muy bonita idea que le falta todavía afinar y llevarse a cabo. A ver, una de las cosas que más ha ayudado en relación al tratamiento del cáncer para todo nuestro país es el GES o auge. Eso generó una canasta y un protocolo de diagnóstico, tratamiento y seguimiento que ha ofrecido un muy buen tratamiento a la
gran mayoría de la población, así que eso ha sido una muy buena política pública. La ley del cáncer incluía toda una serie de estrategias extras, foco en tamizaje, en detección precoz, fondos para investigación y toda una serie de otros objetivos que lamentablemente por distintas razones no se han cumplido. Simplemente como mensaje, la diferencia que hay entre la sobrevida en un paciente que se trata de urgencia en un hospital público versus un paciente que se trata de manera electiva en un sistema privado todavía es muy importante, y nosotros tenemos que de alguna manera disminuir esa brecha. La ley del cáncer es una oportunidad. Como presidente de la Sociedad de Coloproctología debo decir también que la educación que le entreguemos a nuestros profesionales y el desarrollo y formación de nuevos coloproctólogos también es una estrategia para lograr ofrecer a lo largo y ancho de nuestro país un tratamiento adecuado. Perfecto, doctor. Bueno, muchas gracias por entregarnos toda esta relevante información y también por participar con nosotros en Hablemos de tu Salud. Muchas gracias, Natalia, por la invitación. La coloproctología es la subespecialidad de la cirugía general que se dedica al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, tanto benignas como malignas, que afectan al colon, recto y ano. Nuestros profesionales se han especializado en los mejores centros del mundo en lo que se refiere a cirugía digestiva. Conoce más en ucecristus.cl. Gracias por conectarte al podcast Hablemos de tu Salud. Te esperamos en un próximo episodio. Hasta pronto.